El género de terror en la literatura nace del folclore y las tradiciones religiosas, por lo que se considera uno de los géneros más antiguos, especialmente teniendo en cuenta que se centra en uno de los sentimientos más fuertes y primitivos del ser humano, el miedo. El ser humano ha explotado los miedos, tanto propios como ajenos, a través de la creatividad, el arte, el mito. Surgen leyendas y personajes que erizan el pelo a los más crédulos y o miedosos, sobre todo niños. Viajaremos un poco al pasado. En la antigua Grecia y Roma pueden encontrarse textos que coinciden con las principales características del género de terror, con la mitología. Seres sobrenaturales con una gran fuerza y poderes nada naturales, algunos siendo la mayoría muy temidos y brutales. En la Edad Media, debido al establecimiento del cristianismo en Roma y el crecimiento de la influencia de la religión por los territorios, el mal y lo demoníaco ganaron cierta reputación entre varios escritores, con ello una visualización hacia el mal con los demonios. Pero si hablamos de la época que marcó a la literatura, sin duda fue la época victoriana con la novela gótica inglesa que tiene su máximo exponente con Horace Walpole y su obra El Castillo de Otranto, a quien Lovecraft consideró el origen del terror literario. La novela gótica inglesa se fue desarrollando entre 1765 y 1820 con la inclusión de los elementos característicos y típicos de este género como pueden ser castillos embrujados, criptas, cementerios, la niebla o incluso seres extraños como vampiros, fantasmas y hombres lobo. Si bien tenemos que centrarnos en el siglo XIX con la llegada del romanticismo y grandes obras de género de terror como el moderno Prometeo de Mary Shelley o El gato negro de Edgar Allan Poe. Este último, un gran referente e inspiración para muchos escritores futuros. A partir de aquí, el género se desarrolló durante los siglos XX y XXI con grandes autores como Bram Stoker, H.P. Lovecraft, William Peter Blatty o el afamado y mundialmente conocido Stephen King. Pero, ¿qué pasa con México? Rafael Olea Franco, profesor e investigador del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México, se ha encargado de rastrear cómo la leyenda se transformó en relato fantástico, lo que representa uno de los primeros acercamientos al género del terror en México. Las historias de terror son muy populares en México. Tenemos una larga tradición de relatos orales transmitidos de generación en generación. Así conocemos leyendas, costumbres, personajes entre macabros y cómicos. Tenemos a La Llorona, el Charro Negro, la Planchada, las momias de Guanajuato, los nahuales, los chaneques, el chupacabras. Y todos sabemos la historia del abuelo que subió al cerro y se enfrentó al diablo a machetazos y lo venció. Uno de los primeros ejemplos de cuentos fantásticos con tintes de horror en México es Lanchitas, de José María Roa Bárcenas, basado en una leyenda urbana de espectros, donde varios hechos sobrenaturales transforman al protagonista, un cura. O El donador de almas, de Amado Nervo, que, a grandes rasgos, cuenta la historia de un médico que recibe el alma de un joven como regalo, estableciendo así la literatura de terror en México y abriendo puertas a la imaginación a futuros escritores. Tal vez estos relatos sean tan populares porque reflejan el horror de la vida en México y el horror de nuestras guerras, lo trágico de nuestra vida cotidiana. El estar siempre en pie de guerra, la guerra de independencia, la guerra de reforma, la guerra de revolución, la cristera, la guerra contra el narco. ¿Sí? También contamos con nuestra cuota de asesinos seriales, la Mataviejitas, el estrangulador Goyo Cárdenas, las Poquianchis, los feminicidios, las muertas que ya lamentablemente no son solo de Juárez, los desaparecidos, la historia del hijo que mató a sus padres bajo los efectos de alguna droga. Y pues en este caso, el mejor ejemplo de la literatura de terror, digamos, serían las publicaciones sensacionalistas, la nota roja del periódico,
Las generaciones anteriores conocen a la revista Alarma, ¿sí? Que estaba repleta de sangre y si no traía algún miembro, algún despedazado o algo por el estilo en la portada, no vendía. Incluso el grupo de Waka Rock, Botellita de Jerez, le rinde homenaje con su canción Alármala de Tos, que después Café Tacuba haría el cover para su avalancha de éxitos. Pero aparte de eso, aparte de las revistas sensacionalistas, en México se une el realismo mágico con relatos de terror. Y tenemos, por ejemplo, el caso de Aura, de Carlos Fuentes, ¿sí? Y de Carlos Fuentes otros libros como Vlad o Inquieta Compañía. Y también tenemos, por supuesto, el genial libro de Juan Rulfo y su mítico lugar Comala, que de El Llano en Llamas y de Pedro Páramo. Y bueno, la literatura mexicana, la literatura mexicana actual, rescata la parte, los orígenes de la literatura de terror, ¿sí? La parte híbrida, donde la literatura de terror y la literatura de ciencia ficción van de la mano, ¿sí? Incluso Frankenstein, que es una novela de terror, también es considerada la primer novela de ciencia ficción. Y de Mary Shelley. Y tenemos en este caso a escritores mexicanos muy buenos, en el caso de Beff y sus libros Gel Azul y El estruendo del silencio, que nos hablan de un futuro donde existe la clonación y donde nos presenta un personaje que llegas a amar y a odiar al mismo tiempo, un tremendo canalla llamado Cuauhtémoc Kobayashi, y nos plantean, ¿no? Toda esa parte de qué pasaría si en México en algún momento llegase a existir la clonación. Y Beff, además de haber publicado estos libros, se ha dedicado también a ilustrar libros y a compilar otros tantos. Tiene un par de compilaciones, una se llama Los Viajeros y la otra se llama Escenarios para el Fin del Mundo, donde nos muestra relatos de terror, de ciencia ficción, apocalípticos, que son altamente recomendables. Y tenemos el caso del poblano, José Luis Zárate, con su libro La Ruta del Hielo y Sal, que es parte de una trilogía donde nos presentan a los personajes icónicos de la cultura popular internacional y mexicana. En este libro de La Ruta del Hielo y la Sal habla de Drácula. Tiene otro libro que se llama Shanto, novela lucha libre, que habla precisamente del santo, el enmascarado de plata. Y otro libro, parte de esa trilogía, que se llama Del cielo oscuro y del abismo, donde nos habla de Superman. Y un autor que se ha vuelto muy famoso, también aparte de publicar libros, por ser cineasta, por ser director, por haber hecho su gabinete de curiosidades, que está en Netflix. Guillermo del Toro en 2009 nos presentó la trilogía de la oscuridad con Nocturna, donde nos replantea el mito del vampiro, ¿sí? Tiene Nocturna, después vendría Oscura y por último Eterna, que es la trilogía de la oscuridad de Guillermo del Toro. Y actualmente uno de los máximos exponentes de literatura mexicana de terror es Bernardo Esquinca. Él tiene un libro de cuentos que se llama Los niños de paja, donde replantea el mito de los niños del maíz de Estados Unidos, ¿sí? Una comunidad donde solamente existen niños, y nos cuenta qué pasaría si existiese otra comunidad donde nada más viven los padres y donde año con año tendrían que enfrentarse, ¿sí? Como buscando el pretexto para poder volver a ver los padres a los niños y los niños a sus padres.
Y también nos tiene otros libros como Demonia, Carne de Ataúd y un libro terrorífico llamado El Libro de los Dioses. Tenemos a un genial escritor tehuacanero, ¿sí? Que se llama Francisco Ajenbeck. Él nos presenta la historia de El Diablo me obligó, ¿sí? La primera parte, y la segunda parte, Simpatía por el Diablo. Novelas que sirven de base para la serie Diablero de Netflix. Es una muy buena serie, altamente recomendable, y que también nos ofrece una gama muy amplia de novelas. Nos habla acerca de la guerra con el código nazi, Querubines en el infierno. Tiene también la serie de novela negra, protagonizada por Sonny Pascal, un detective genial, sarcástico y bastante borracho, por un puñado de balas, entre ellas sus novelas de Sonny Pascal, y un libro estupendo acerca de Frida Kahlo, el libro secreto de Frida Kahlo, que están dentro de los más recomendables. Y siguiendo la parte de terror, nos presenta Sangre Helada, que es una novela donde nos cuenta acerca de un campo de concentración para alemanes en la ciudad de Perote. El gobierno mexicano, queriendo quedar bien con Alemania, mete ahí a todos los alemanes o descendientes de alemanes a ese campo de concentración en Perote y los hace enfrentar a un miedo y un terror prehispánico. Excelentemente contado este libro de Francisco Ajenbeck, como les decía. Y ese libro, el de Simpatía por el Diablo, El Diablo me obligó, habla de un ex militar que se dedica a cazar ángeles y vender reliquias religiosas, muy parecido a lo que nos viene contando Edgar Clement con Operación Bolívar, que es una novela gráfica, una de las mejores novelas gráficas que existe. Y ahí aprovecho para hablar también de que en México actualmente, aparte de los escritores de novela de ciencia ficción, de terror y de novela negra, hay un muy buen número de dibujantes de novelas gráficas independientes buenísimas, como esta de Edu Molina, que es Cuentos de Terror, es una novela gráfica muy bien hecha, o Las Aventuras de Cristóbal el Brujo, ¿sí? Y o Imperio y Lázaro y los Alzados. Entonces, dentro de todo lo que se está haciendo actualmente en México, esta es otra vertiente. Aparte de libros, tenemos novelas gráficas que se han estado publicando y son altamente recomendables. Si las encuentran en el mercado, pues es muy recomendable comprarlas. Y otro escritor que, aunque no es de terror propiamente, sí da muchísimo miedo, porque pues no es que hable de criaturas míticas ni criaturas fantásticas, habla de policías, habla de narcotraficantes, habla de el poder, y eso da muchísimo más miedo a veces que las criaturas míticas. Elmer Mendoza con sus libros El amante de Janis Joplin y la serie de novela negra del zurdo Mendieta. No dejemos de lado a la voz femenina en la literatura de este género y hablemos de las 4 brujas mexicanas: Amparo Dávila, Guadalupe Dueñas, Inés Arredondo y Adela Fernández, quienes, con maestría, trataron temas como la muerte, la locura, el peligro y la traición, con tintes fantásticos y de terror. También tenemos el caso de escritoras mexicanas actuales. Uno de ellos es Viviana Camacho. Viviana Camacho tiene su libro Jaulas Vacías, donde es un libro de relatos, donde nos cuenta acerca de un lugar llamado Santa Fe en la Ciudad de México, futurista, donde todo mundo, los poderosos, los que tuvieron los recursos, se refugiaron
y se dedican a eliminar a todos aquellos que quieran entrar a ese territorio, los eliminan como si estuvieran jugando un videojuego. No sé si sea una nueva corriente literaria, espero que no. Actualmente tenemos a muchas escritoras que nos hablan desde su punto de vista de lo difícil que es ser mujer en México, y que nos cuentan los horrores que se vive diario, y como si fuese nota roja, como si fuese crónica de periódico. Tenemos a Fernanda Melchor con su libro Temporada de Huracanes, donde el libro empieza con unos niños que encuentran un cadáver flotando en el río. Y otro libro que se llama Aquí no es Miami, que no es de novela propiamente, simplemente es crónica detectivesca y crónica de nota roja, donde nos cuenta, entre otras cosas, la historia de la ex reina de la belleza veracruzana, que un buen día se le ocurrió matar a sus hijos, despedazarlos y enterrarlos en las macetas que tenía en el balcón. Entonces, de ese tipo de novelas encontramos actualmente, de escritoras mexicanas. Y hablando de novela policíaca y de terror, me gustaría mencionar a otros autores que, aunque no son mexicanos, tienen gran relevancia en la literatura actual. Tenemos los libros de Mariana Enríquez, es argentina, es a mi juicio la mejor exponente del relato macabro y de detectives y cuento corto. Carmen Mola, que es española, es el seudónimo de 3 autores españoles, donde nos habla de cosas terribles, como por ejemplo el deshacerte de tus víctimas, despedazándolas y convirtiéndolas en carne molida para que alimente a los cerdos, o hacerle agujeros en el cráneo a una chica, meterle gusanos para que los gusanos terminen de matarla. También tenemos a Pierre Lemaitre, francés, cuyas novelas te dejan con un sabor de boca extraño y terminas preguntándote, pero ¿por qué? ¿Por qué pasó todo eso? Entonces, de recomendaciones y de novela de terror y de novela de ciencia ficción mexicana, tenemos bastantes ejemplos. Sin duda, la literatura es un mundo donde la imaginación no tiene límites, y con ello nos permite expresar experiencias, recuerdos o inventos donde podemos sacar nuestras peores pesadillas y marcar por generaciones y generaciones. Cuando alguien me dice, no me gusta leer, no le creo. Lo que pasa es que no se ha topado con el libro correcto. Cuando te topas con el libro correcto, el libro te atrapa y ya no puedes dejar de leer. Y una muy buena opción son los libros de terror, novela negra, novelas gráficas, policíacos, donde te vas a topar con monstruos, con seres fantásticos, con situaciones un tanto escabrosas, mucha sangre, situaciones bastante ridículas, mucho miedo porque son situaciones de la vida diaria y, sobre todo, con muchas horas de diversión. Una muy buena opción es precisamente adentrarte en el mundo del terror.